Entonces fue mi cómplice para poder hacer eso. Ahora, ¿cuál es la transacción? La transacción es que yo puedo hacer esto, pero no me puede servir solo a mí. Esa es la transacción cuando se convierte en un producto académico. Que ya no puede ser mi gusto personal, ni solamente porque es mi deseo, sino porque tiene la condición de producir un conocimiento que pueda compartirse y que sea, sobre todo, compartir. ¿Ya está? Gracias. Entonces, vamos. Como les digo, este es uno de los artífices. ¿Qué implicó? Dejar de hacer yo mi viaje, yo solo por el camino del viaje, hacer el camino mío y de Lance. Y de irnos en ese viaje con un tercero que era Federico Lanchares, un cineasta que había estado en México y que había estado en Jujuy, en Argentina, y que le interesaba esta cosa de las plantas del conocimiento. Majeo es el creador, en lengua tzitzistas, que es la lengua cheyenne. Está recogiendo salvia y cedro. Cedro. Hojas del cedro que está allí y hojas de salvia.
Y ahí viene la pregunta, y yo que estaba en el carro, veo a este man bajarse, y yo lo único que veo es paisaje, verde, para mí todo igual, y él no, él reconoce cada planta porque cada planta es sagrada, y cada planta está ligada a un ritual. Es como si un analfabeto, ¿no? Claro, yo era un tonto al lado del man, pues viendo a ver qué era lo que él iba haciendo. Y crece salvaje, o sea, lo que su tierra le regala. Un libro para él. Para él el territorio es un libro abierto. Y él lo va leyendo, y yo aprendiendo con él a leer. Para volver para mi tierra y saber que la mía puede ser parecida. Y vuelve y se monta en el carro y seguimos. Entonces ahí viene el tema también del lenguaje del arte. Entonces es el género documental. A mí me gusta el documental no para retratar lo que es, sino lo que pudo ser. No para documentar, sino para documentir, como dice Humberto Rivas, gran fotógrafo argentino. Entonces aquí estamos en la casa donde él vivió con su abuelo, que fue uno de los fundadores de la Iglesia Nativa Americana. Una casa que ahora está abandonada, una casa que ahora un hombre blanco compró y que le permite a él entrar en una propiedad privada en Estados Unidos. Es como un sacrilegio. Pero este man le deja entrar a coger plantas que había plantado su abuelo para las ceremonias. En esa propiedad llegaron a juntarse 60 tipis en una ceremonia. Allí nació la Iglesia Nativa Americana. En esa casita, en ese ranchito, pelado, abandonado. No es un monumento, no tiene placas, nadie lo celebra, no está en las rutas de nada. Qué increíble lo que dices de la propiedad privada enfrentada a lo que es la tradición. Esto es para tenerlo en cuenta. ¿Reconocen un indio? No, por ningún lado, ¿cierto? Claro. Su padre era un soldado francés que se juntó con su madre. ¿Y esto qué le pasó? Se mantiene 75 años. El del pelo largo, el poeta. Henson. 7 matrimonios, 5 hijos y excombatiente de Vietnam. Representante de los pueblos nativos americanos en las Naciones Unidas y graduado en literatura. Bailarín del Sundance. Estaba en Vietnam cuando recibió la noticia de que su abuelo había muerto en los años 80, los años 70, perdón. Y ahora él cuenta como hombre blanco lo que él recuerda.
Hablando de una señora que había comprado la casa y que la abandonó porque se asustó. Entonces dice que ahí deben estar sus parientes, que de pronto oyó una voz, un nombre o algo. Y entonces él le dice, ¿son fantasmas? Dice, no, son habitantes. Por ambos bandos, ¿sí ven? Francisco, podríamos decir entonces que este ejemplo de tu trabajo doctoral, digamos, con los indígenas nativos de la Iglesia Nativa Americana, nos muestra cómo la investigación en artes, por más abstracto que sea su objeto de estudio, pues puede hacer uso de ciertas herramientas de recopilación, como tú mencionabas, por ejemplo de Google, de registro, de recopilación, de sistematización, que den cuenta de ese proceso, que tomen evidencia, que produzcan conocimiento, y algo que tú decías, que sea útil no solo a quien investiga, sino a su contexto. Esa es un poco la idea. ¿De quién es esta obra? ¿Mía? ¿De Federico, el cineasta? ¿De Lance? ¿De los Cheyenne? ¿De todos? ¿De todos? Y él ahí comienza a contar su historia. Esa casa, donde él fue criado. Desde los 3 años comenzó a tomar peyote. Entonces miren lo mestizo: peyote, tradición y ceremonia con el abuelo, y escuela, literatura, ejército. Él es mestizo y se reconoce como fruto de esas dos culturas. ¿Sí ven por qué les hablo de Illich y de Benjamin? Cómo trasvasar mi lado indígena oral a mi lado blanco como literato, como forma de lucha política.
Sí. Miren la transposición que él hace. Su madre esclavizada, violada, arrancada de su familia para que no crezca como indígena, sino como blanca, a miles de millas de distancia. Él que nace ahí en esa realidad donde su madre era una esclava empleada doméstica en casa de blancos, y su madre cuando él cumple 9 años lo mete en un autobús y se lo manda al abuelo, porque no quiere que crezca como un esclavo. Y él que dice, y así tratan a los presos en Guantánamo. Entonces fíjense la conciencia de este hombre. Él no habla solo del pueblo Cheyenne, habla de todos los nativos en todos los lugares que por ser diferentes son un peligro, una amenaza contra un discurso hegemónico. Pero ¿cómo lucha contra eso? Desde el propio discurso hegemónico. Entonces se monta en la literatura, se monta en la universidad y se vuelve uno de los 10 escritores contemporáneos más famosos de Estados Unidos. Sus libros están traducidos en 24 lenguas, en más de 50 países. Eso es pasar de la creación personal, de la creación simple a la creación compleja. Tiene que entrar en la industria editorial, tiene que entrar en el tour de poetas, tiene que volverse un empresario de sí mismo. Entonces vamos caminando, atravesando toda la llanura americana y llegamos al pueblo navajo. Y en el pueblo navajo, en un sitio de viviendas, en un resguardo indígena con viviendas construidas por el Estado, que no respetan ni las tradiciones, ni las formas, ni los espacios de los nativos, nos encontramos con esta experiencia de encontrar este pelado de 18 años. ¿Y esto por qué se paró? El Monument Valley, el sitio donde hace todas estas películas del oeste famosas. Y vivimos con este chico de 18 años una ceremonia del peyote. Botones de peyote. Comenzó a los 7 y tiene 18. O sea, lleva 11 años estudiando las plantas de conocimiento y la medicina de su pueblo. Y 19 ahí. O sea, ahora tiene más de 30 años. Si lo van a buscar, él ya no es este. El abuelo ya no está. Years practice.
Fíjense la profundidad de este pelado. A los 19 años, la claridad de pensamiento y de conciencia de sí mismo que tiene. Aquí está hablando por teléfono, en el carro, ¿sí? Entonces también esta cosa de que la realidad era lo que estábamos capturando, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Esta es la frontera, el paso. Entonces, fíjense, no hay frontera. Para él, mientras el peyote como cultura atraviese, él llega hasta la sierra y siguen siendo la misma gente. Y aquí estamos, Nararachi, el pueblito donde llegó Antonín Artaud. Aquí escribió Antonín Artaud los Tarahumara. En este pueblito, al frente de esta iglesia, estuvo. De allí nació toda su teoría del teatro europeo, porque él decía que en Europa había perdido su espíritu por irse detrás de la razón, por irse detrás de la lógica y de una sola religión, y que había perdido la magia. Así lo definía Artaud. Pues allá fue donde la encontró de nuevo, en ese peladero. Peladero porque es de una aridez tremenda, o sea, la existencia de esa gente en ese lugar es terrible, porque Blanco los fue desplazando, el colono los fue desplazando hasta que se tuvieron que refugiar en la tierra, que es una tierra árida, pero ellos vivían abajo en las llanuras donde está el peyote y se tuvieron que encaramar. Mírenlos, y todos son indígenas, el que viste de cowboy y el que viste tradicionalmente. Y volvemos a lo mismo, ¿y ustedes dirían que él es indígena? No, y es un chamán, es un sacerdote, un médico tradicional. Entonces, fíjense, nace la reflexión entonces de cómo hacer del viaje y del trasegar una forma de construir conocimiento. Y eso me lleva después a esto, a Italia. Y en Italia caigo en una ciudad del sur, porque a mí me gusta ir de sur a sur. Yo no sé por qué. Es una maña que tengo. Podía haberme ido a Europa del Norte, a Italia del Norte, pero fui al sur de Europa, en el sur de Italia, de sur a sur. Y de sur a sur porque pues ahí hay un personaje que siempre marcó mucho, además de Freire, mi manera de ver el mundo, que fue Joaquín Torres García. Y un texto hermoso de él que se llama Escuela del Sur. Y dice, nuestro norte será el sur. Y le dio la vuelta al planeta, y cuando le da la vuelta al planeta, pues dejamos de tener a los del norte en el norte, sino tenemos el polo, y después del polo el vacío. Y si no tenemos a quién copiar, detrás de esa punta austral del polo, ¿hacia quién miramos? Pues esa mirada se nos devuelve y rebota en un espejo imposible donde tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Ese viaje de que el norte, nuestro norte será el sur,
es un viaje a buscarnos, a encontrarnos dentro de nosotros mismos, porque ya no tenemos a alguien detrás de quien seguir. La decolonialidad del pensamiento no es un problema de que el otro no nos domine, sino que no nos sigamos viendo como dominados. Esa es la realidad que está detrás de este viaje. Y entonces me voy a una ciudad en el sur de Italia, que tú decías, Foggia. Foggia quiere decir fosa, pantano. Es uno de esos lugares de Italia donde la gente diría que no hay nada, porque no tienen un gran centro histórico, porque no tienen grandes obras de arte, u otro peladero, de peladero a peladero y de sur a sur. Y uno diría, ¿y qué hay allá? Nada, pues la mujer con que me casé, ella viene de otro peladero. Y entonces mi mujer me lleva a su ciudad y me dice, es que esta ciudad ha sido castigada porque era una ciudad que era un cruce de caminos durante la Segunda Guerra Mundial, tenía 9 aeropuertos militares. Allí estuvo, entérense, allí estuvo a los 15 años como soldado de la Luftwaffe Joseph Beuys, y allí comenzó su carrera en el arte. Allí tomó la decisión, allí escribió la carta donde le dijo a su padre, no voy a estudiar biología, voy a ser artista. Y en esos vuelos que él hacía, mirando desde arriba este territorio, comenzó a hacer sus primeros dibujos mientras estaba detrás de una ametralladora, en una máquina de la muerte, y ensayaba las armas más poderosas de lo que podemos decir la más alta tecnología en el mundo de esa época, la más alta tecnología de la muerte. Y encuentra en ese sur profundo, en ese peladero del sur de Italia, el contraste con esa tecnología altísima del norte de Europa contra lo que para él, en una postal donde aparece un niño de los barrios de Nápoles, dice, nosotros somos la revolución, noi siamo la rivoluzione. Y escribe una cosa profética donde dice, nuestra revolución es lo que somos en lo más primitivo. No es pobreza. Y allí yo citaría a Estanislao Zuleta, el elogio de la dificultad. No nos falta nada para ser lo que somos. Y entonces ahí aparece este otro viajecito hacia una ciudad donde todo lo que tienen está subterráneo. Ustedes llegan a Foggia y pasan por la ciudad y dicen, no, aquí no hay nada. Pero sí se sumergen. ¿Cuál? Yo creo que los de rayita abajo pueden tener, no sé. ¿Estos? Está dependiendo del tamaño, el que tenga el tamaño más No, grande. mira, sí, que es más grande. Este es el bueno. Es abrir con PVC. Reproducir con BMC. Solo podemos entender nuestras raíces sabiendo qué fue lo que fuimos antes. Este video se llama La memoria perdida. Y esto es el fruto de un consorcio donde hay gente del turismo, arquitectos, abogados, artistas, trabajadores sociales, comunicadores, artistas gráficos, cineastas, un banco y el departamento de arqueología de la ciudad. Y es la primera excavación
al frente de la catedral, que es una catedral del siglo XI. Allí estuvo Federico II de Svevia, los normandos en el sur de Italia, que dominaron. Por eso mi mujer es rubia, pero tiene sangre morena. No todo es lo que parece. Este es un duende que dicen que habita debajo de la ciudad y que se roba a los niños malos y que se roba de las cosas de la casa y se las lleva para allá abajo y las guarda. Entonces se lleva el tiempo. Esta es la ciudad subterránea. Esto está filmado debajo de la ciudad. Tiene hasta 6 niveles, 6 pisos hacia abajo. Entonces él se recuerda y dice, cuando éramos niños veníamos aquí al centro histórico y sin que las mamás se enteraran, nos metíamos allá abajo. Porque si nos pillaban, pela. Decía, nosotros los niños nos metíamos aquí en las grutas, allá debajo. Entonces dice, nos metimos y había unos grandes espacios y había como unos corredores y nos asustamos y volvimos y salimos. Entonces es una ciudad debajo de la ciudad, sumergida, escondida, de la que nadie habla, porque allá también está el contrabando, allá también está la mercancía que no quiero declarar, es un sur con mafia. Entonces ahí viene la ciencia, ¿ok? Está este lado de los cuentos, de las narraciones, de la memoria, pero está este otro, ¿no? Vamos a hacer una excavación científica. ¿Qué hay ahí abajo? Lo que podamos coger, medir, contar y meter en tablitas, en cuadros, clasificar. Pero miren el arte gráfico. Entonces, ¿cómo hablarle a la gente de cómo encontrar una memoria perdida? ¿Cómo encontrar nuestro pasado allá abajo? Miren esas fachadas interiores a 10 metros de profundidad. Miren la calidad de la arquitectura, de los acabados, de los materiales, del corte de la piedra. Entonces, levantamiento, alta tecnología. ¿Sí? Vamos hermanando cositas, ¿no? Mundos separados, ciencia, arte, memoria oral con memoria escrita. Lo que nos gusta es saltarnos la tapia. Indisciplinarios. Sí, está explicando en términos científicos, o sea, si aquí hay un arqueólogo, dice, esta chica sabe lo que están haciendo. Está haciendo una vaina seria. Se dice que proceden por cortes, que van bajando centímetro a centímetro, vamos haciendo la excavación, retirando el material, pero mientras tanto, el duende camina por la ciudad. Soltamos los perros, la loca de la casa, ¿ok? Entonces, ¡pam! ¿Qué coge? Una cantimplora de la guerra, unas balas de ametralladora. Entonces, allá abajo escondido, en las vísceras de lo que somos como ciudad o como pueblo, hay cosas escondidas. Hay una identidad sumergida. Está recordando los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Era una niña. Y dice, se cubrió el cielo de ruido. Y entonces mi papá le pidió al alcalde, aquí hay un bajo, una de estas grutas, ¿por qué no me deja bajar unas herramientas y unas cositas por si hay un bombardeo? Y entonces entraron. Y hubo bombardeo y todo quedó sepultado. Esta ciudad ha sido víctima de bombardeos y de terremotos, por eso no tiene patrimonio afuera. Tiene solo lo que ha ido quedando sepultado.
Entonces, recuerda cuando caen las bombas y que todos cayeron disparados en diferentes direcciones, llenos de polvo, de tierra, heridos. Y estábamos 4 o 5 familias ahí debajo. Que después de algunas horas, después de que pasó el bombardeo, salimos. Miren lo que hace el arte. Esta monja que pasó y vio la caja esta y los videos, porque había proyecciones en tiempo real, o sea, lo que estaban haciendo los arqueólogos abajo se transmitía en tiempo real a la plaza. Miren, entonces ella recuerda el sitio por donde salieron. Ese sitio existe. Y ella era una niña, tenía 3 o 4 años y lo recuerda. Dice, salimos como hormigas. Entonces dice, todo lleno de muertos, escombros. Miren la cara de esta señora. Está saliendo, tiene 3 años. Mírenla, vagando entre los muertos. Dice, tuvimos que excavar para poder salir, porque quedamos ahí atrapados como ratones. Y que la madre gritaba y oraba. Que quedamos todos llenos de tierra, de polvo. Y que salimos hasta la fuente de la estación a tratar de lavarnos un poco. Que tenía un vestidito de organza. Que no teníamos nada, lo opuesto. Que la gente rezaba, pedía, que gritaban, lloraban. Esto era lo que se hacía debajo de las bombas. Dice, basta. Me han hecho revivir. Esta es la loca de la casa. Hacer que la gente vuelva a vivir su memoria. Volvemos a la ciencia, ¿ok? Pasamos de la pasión, de volver a vivir, a la ciencia. Esas imágenes que ustedes ven a la izquierda es lo que se proyectaba en la televisión afuera de la caja. O sea, la gente que estaba allí en la plaza, los niños, las mamás de la escuela del frente, la gente que iba para la catedral, a la iglesia, veía esto mientras sucedía. Entonces se está aplicando que hay este espacio central y hay estos otros 2 nichos. Y estos nichos son uno es un pozo de agua y el otro es un silo. Entonces era un pedazo de ciudad que funcionaba debajo. Tenía agua, tenía granero y tenía espacios donde estar. Siglo XI. Y esta es la plaza de noche con la caja esta que nos inventamos. El iPod. No era un iPod, era un iPod de hipogeo. Entonces dice el chico, oye, chévere que se inventaron esta vaina porque está en un lenguaje que nos habla a nosotros. A los jóvenes, a los pelados de la plaza que venimos aquí a tomar vinito, a oír música. Entonces dice, nos damos cuenta por fin de lo que había aquí abajo, que no teníamos ni idea. La memoria perdida, ¿sí me entienden? O sea, un sitio que existía en la ciudad desde el siglo XI y la ciudad había olvidado que tenía. Dice, qué bueno que esta ciudad logra recuperar un pedazo de sí misma.
Hay que redescubrir. Fíjense las palabras de la chica. Entonces fíjense la cosa gráfica y comunicativa. Toda una estrategia, todo un montaje para que algo que normalmente es un cantero de excavación, los canteros de excavación arqueológica normalmente tienen unas bardas donde la gente no se debe asomar. Entran unas personas con unas batas blancas, con unos guantes, se meten por allá debajo de tierra, se llevan las cosas en unas cajas y desaparecen. Y después de 5 años salen en unas memorias de un evento científico y la gente del lugar no se entera y entonces comienzan a decir, no, allá había uno oro y se lo robaron y se lo llevaron, no, había no sé qué, y la gente comienza a inventarse. ¿Pero qué le roban? Su propia historia. Entonces esto es un diseño de arte colaborativa, es un diseño de comunicación para poner en tiempo real la ciencia y la investigación en comunicación con la gente de a pie, de Ruana, que está en la calle, sin esperar 5 años a que vean esa vaina en National Geographic, sino en tiempo real, para que la gente se lo apropie. Entonces es arte la caja, pero es arte el video, y es arte la gráfica, y es arte la actuación del chico. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y este personaje para qué? Nos vamos a dar cuenta para qué. Somos nosotros quienes tenemos que sacar nuestra historia. Somos nosotros los que tenemos que descubrirla. Entonces fíjense, ella ya no piensa que son los arqueólogos los que deben sacar el pasado, sino que el pasado es de todos y a todos nos toca redescubrirlo. El pasado campesino. Es Entonces, un poco lo que tú decías de que se produzca conocimiento que sea útil no solo a quien investiga, sino a su contexto. claro. Miren, una anciana que solo habla dialecto. Entonces, ¿aquí a quién le estamos hablando? Este pedacito del video, ¿a quién le habla? A todos los de la ciudad que no hablan sino dialecto, que son iletrados, pero le entienden a ella. Entonces, lo de las múltiples lecturas. Hay uno que le hablamos al arqueólogo, hay otro que le hablamos al artista, y hay otro que le hablamos al nativo. Entonces hay múltiples niveles de lectura. Entonces dice, ahí está la excavación, ¿por qué? Porque las piedras no cuentan de qué época son. Los vestigios que hay allí, entonces materia orgánica, cerámica, metales, vidrio, cosas que permitan clasificar y saber de qué época o de qué épocas hubo apropiación cultural de ese espacio. Entonces está explicando las técnicas constructivas. Por ejemplo, que hay varios lugares donde hubo fosos o entradas. Y entonces el Skatzamuril es una palabra en dialecto, el duende, que coge todo, lo mete en una maleta y se lo lleva. Todo lo que ha cogido de la memoria, ¿no? Que está escondido, que está perdido, y se lo lleva a la superficie. Entonces es documental y es ficción. Y hay encuestas. Y entonces salimos y hacemos encuestas con los comerciantes, con la gente del sitio, y les preguntamos qué piensan ustedes del patrimonio arqueológico de la ciudad y la ciudad subterránea, y cómo creen que se podría aprovechar, y la gente responde y hacemos estadísticas y seguimos con lo científico, con datos. Y entonces le explicamos a la gente, a los comerciantes de toda la zona, qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo. Entonces hay todo un momento, digamos, de sensibilización y de socialización con las personas. La gente participa y llena los cuestionarios y pone información.
Entonces, todo el tema del arte colaborativo, del arte participativo. Quindi poi hanno realizzato dei lavoretti con dei disegni per la realizzazione di libri tipo compasso. Entonces, hacemos talleres con los niños de las escuelas de allí. Hacemos, y entonces ellos cuentan sus historias, lo que han oído, lo que se imaginan. Este documental actúa como un registro de toda la práctica. De todo el proceso. Y eso es conocimiento. Pero no es un informe de investigación, es un documental. Entonces miren lo que los niños retratan y lo que sucede en la ciudad. Entonces, los niños a través del juego, de este personaje que entra, entonces, ¿han oído hablar del duende? Pues el duende sí existe porque entró al salón, mamá, y me agarró la nariz, me tocó la cabeza, entonces sí es cierto que existe el Katsamuril. Yo lo vi. Entonces siguen excavando, ahora entran en uno de estos pozos y comienzan a estudiar el material que hay allí. Entonces miran cuál es la factura, las técnicas constructivas, los materiales que hay allí enterrados en los diferentes sedimentos. Miren la calidad de la construcción. Esto está a 10, 15 metros de profundidad. Miren el foso con ventanas. Eso quiere decir que ese foso servía espacios en diferentes alturas. Entonces, una de las hipótesis es que este fue un edificio que en algún terremoto quedó sepultado, pero era un edificio exterior. Y que eso, en vez de un foso, era una torre. Porque ella dice, no se explica que tenga ventanas hacia el suelo. Entonces, ¿sí ven para qué sirve esto? Para explicar de dónde somos, cómo venimos, qué pasó, quiénes eran. Entonces, lo importante de esto es que estos chicos arqueólogos de una spin-off, de una empresa universitaria de arqueología, entienden que si se juntan con nosotros, que éramos un colectivo de arte, bomba. Entonces, hubo un aguacero, hubo inundaciones y tuvieron que parar la excavación porque nadie puede excavar en el barro. Ellos tienen que excavar en un estrato seco que les permita excavar y al mismo tiempo ir midiendo. Si hay barro, todo se mezcla y entonces la excavación se pierde. Entonces, haciendo eso, encontramos colaboración. ¿Quiénes? Los de la empresa de acueducto y alcantarillado. Entonces, ellos vienen con la alta tecnología, cámaras, sondas, las mismas que usan para mirar las tuberías cuando hay daños, pero ahora para los arqueólogos y para los artistas. Entonces, fíjense cómo esto es una especie de máquina que va cada vez metiendo más gente, más gente, más gente, más gente. Entonces aquí está el técnico del acueducto y alcantarillado que viene y explica qué fue lo que pasó y dice, hicieron las redes de alcantarillado y de acueducto de la ciudad y en algún punto hay un tubo de los del alcantarillado que está roto y busca por dónde salir el agua. ¿Y qué hace? Entra en este lugar. ¿Y qué hace? Erosiona el suelo y erosiona los cimientos de esta bóveda. Y esta bóveda está en la plaza, al frente de la catedral y al frente de la escuela de esos niños. ¿Qué podría pasar? Tragedia.
Entonces, el tema de la excavación de los subterráneos es también un tema de seguridad. Y haciendo la reparación del tubo de alcantarillado, miren qué pasa. Otro hueco. Entonces esta ciudad debajo es como un gruyere. Fosos, huecos, no sé qué. Y esto es un descubrimiento en tiempo real. O sea, del otro espacio se sabía porque había registros del 45 en la época de los bombardeos. Pero de esto no. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como eran los del acueducto, dijeron, pues bueno, cojamos este hueco y tapémoslo y pongámosle una tapa de alcantarilla y ya verán ustedes qué hacen con eso. Entonces nos traemos otro combo, los espeleólogos. Los que por deporte se meten en cavernas y en grutas. Los espeleólogos de la ciudad. Miren qué bacano el efecto dominó. Esto es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. De que el arte es un desencadenador de procesos. Y que si se junta con otros saberes, los populares y los científicos, no lo para nada. Es un activador. Claro, esto solo visto, digamos, desde una perspectiva arqueológica, ni siquiera existiría, digamos, esta mirada que No, incorpora. y esto del tiempo real estar filmándolo y filmándolo con ojos de cine, no con ojos de, ¿cómo dijera yo? De científico. Un registro técnico. O sea, detrás de esto hay un guión, una edición. Entonces, ¿cómo lo contamos? Miren, esto que está viendo allí es el excavador. Y miren la tecnología. Esto es un documento, o sea, en 100 años esto será un documento científico. Cuando digan, vamos a excavar ese hueco que ellos encontraron allá. Y saben dónde está. Y escucharán eso y dirán, este tipo dice que era un depósito de grano. La ciudad era medieval, tenía muralla. Se recogía la cosecha y se guardaba en la ciudad. ¿En dónde? En graneros, graneros excavados. ¿Dónde estaban? Al frente de la catedral y al frente de la alcaldía para que lo visitara. El rey para que lo vigilara. El rey y el sacerdote y el obispo. Y aquí nadie se roba un grano. 13 de diciembre de 2010. Entonces, fíjense el documento histórico, ¿ok? Allí está ese sitio reconocido, con fecha, quiénes. Y bueno, seguimos en la excavación y dice, se tumba un muro y ¿qué aparece detrás? Pues que este hipogeo seguía y seguía y seguía. ¿Pero qué encuentran? Mierda, se nos vino la tierra encima. Nos vamos a sepultar aquí.